Teoría general de sistemas. Capítulo 4. Progresos en la teoría general de los sistemas. En vista de que el pensamiento creado es lo más importante que distingue a la gente de los monos, hay que tratarlo como un bien más precioso que el oro y que preservarlo con gran cuidado. Enfoques y metas de la ciencia de los sistemas. Cuando hace unos 40 años inicié mi vida científica, la biología estaba envuelta en la controversia entre mecanicismo y vitalismo. El procedimiento mecanicista consistía esencialmente en resolver el organismo vivo en partes y procesos parciales. El organismo era un agregado de células. La célula lo era de coloides y moléculas orgánicas. El comportamiento era una suma de reflejos condicionados y no condicionados, y así sucesivamente. Los problemas de organización de partes al servicio del mantenimiento del organismo, de la regulación consecutiva a perturbaciones, se evitaban, o bien, de acuerdo con la teoría llamada vitalista, se tenía por explicables solo merced a la acción de factores animoides, duendecillos de ganas de decir, que acechaban en la célula o el organismo, lo cual evidentemente era ni más ni menos una declaración en quiebra de la ciencia. Ante aquella situación, yo y otros fuimos conducidos al punto de vista llamado organísmico. Significa, en pocas palabras, que los organismos son cosas organizadas y que como biólogos tenemos que averiguar al respecto. Traté de dar forma a este programa organísmico en varios estudios sobre el metabolismo, el crecimiento y la biofísica del organismo. Un paso en tal dirección fue la llamada teoría de los sistemas abiertos y los estados uniformes, que es, resumidamente, una expansión de la físico-química, la cinética y la termodinámica ordinaria. Me dio la impresión, no obstante, de que no podía detenerme en el camino que había elegido, y ello me condujo a generalización mayor aún, a lo que llamé teoría general de los sistemas. La idea viene de muy atrás. La presenté por primera vez en 1937 en el Seminario Filosófico de Charles Morris en la Universidad de Chicago. Sin embargo, en aquel entonces era mal visto teorizar en biología, y temí lo que el matemático Gauss llamaba el clamor de los beocios. De modo que guardé mis notas en un cajón y no fue sino hasta después de la guerra cuando aparecieron mis primeras publicaciones sobre el asunto. Ocurrió entonces algo interesante y sorprendente. Resultó que se había producido un cambio en el clima intelectual y que estaban de moda la construcción de modelos y las generalizaciones abstractas. Más aún, un buen puñado de científicos habían seguido líneas de pensamiento parecidas. O sea, que al fin y al cabo, la teoría general de los sistemas no estaba tan aislada, ni era una idiosincrasia personal en el grado que yo había creído, sino que correspondía a una tendencia del pensamiento moderno. Hay una porción de progresos novedosos destinados a enfrentarse a las necesidades de una teoría general de los sistemas. Los enumeraremos brevemente. La cibernética, la teoría de la información, la teoría de los juegos, la teoría de la decisión, la topología o matemáticos relacionales, el análisis factorial, la teoría general de los sistemas en el sentido más estricto, y así. La cibernética, basada en el principio de retroalimentación o de líneas causales circulares, que proporciona mecanismos para la persecución de metas y el comportamiento autocontrolado. La teoría de la información, que introdujo el concepto de información como magnitud medible mediante una expresión isomorfa de la entropía negativa en física, y desarrolla los principios de su transmisión. La teoría de los juegos, que analiza con un novedoso armazón matemático la competencia racional entre dos o más antagonistas en pos de ganancia máxima y pérdida mínima.
La teoría de la decisión, que analiza parecidamente elecciones racionales dentro de organizaciones humanas, basadas en el examen de una situación dada y de su posible consecuencia. La topología o matemáticas relacionales, incluyendo campos no métricos tales como las teorías de las redes y de las gráficas. El análisis factorial, o sea, el aislamiento por análisis matemático de factores en fenómenos multivariables en psicología y otros campos. La teoría general de los sistemas en el sentido más estricto, TGS, que procura derivar partiendo de una definición general de sistemas como complejo de componentes interactuantes, conceptos característicos de totalidades organizadas tales como interacción, suma, mecanización, centralización, competencia, finalidad, etc., y aplicarlos entonces a fenómenos concretos. Si bien la teoría de los sistemas en sentido amplio tiene carácter de ciencia básica, existe un correlato en ciencia aplicada, lo que a veces se llama ciencia de los sistemas a secas. Este dominio está vinculado de cerca a la moderna automación. A grandes rasgos se distinguen los campos siguientes: ingeniería de sistemas, investigación de operaciones, ingeniería humana. La ingeniería de sistemas, es decir, la concepción, el planeamiento, la evaluación y la construcción científicos de sistemas hombre-máquina. Investigación de operaciones, el control científico de sistemas existentes de hombres, máquinas, materiales, dinero, etc. Ingeniería humana, que es la adaptación científica de sistemas y especialmente máquinas con objeto de obtener máxima eficiencia con mínimo costo en dinero y otros gastos. Un ejemplo muy sencillo de la necesidad de estudio de los sistemas hombre-máquina es el viaje aéreo. Quien quiera cruce continentes en jet a velocidad increíble, teniendo, sin embargo, que pasar incontables horas esperando, haciendo cola, amontonado en los aeropuertos, se dará clara cuenta de que las técnicas físicas del viaje aéreo son de lo mejor, en tanto que las técnicas de organización siguen un nivel primitivísimo. Con todo, y que hay gran traslape en los diversos campos, predominan diferentes concepciones. En la ingeniería de sistemas se emplean la cibernética y la teoría de la información, así como la teoría general de los sistemas en el sentido más estricto. La investigación de operaciones usa instrumentos como la programación lineal y la teoría de los juegos. La ingeniería humana, que se ocupa de las capacidades, limitaciones fisiológicas y variabilidad de los seres humanos, incluye biomecánica, ingeniería psicológica, factores humanos, etc. en su arsenal. Este repaso no se ocupa de la ciencia aplicada de los sistemas. Remitimos al lector al libro de Hall, excelente texto de ingeniería de sistemas. Conviene, sin embargo, tener presente que el enfoque de sistemas como concepto novedoso en ciencia tiene un paralelo cercano en la tecnología. Los motivos conducentes a la postulación de una teoría general de los sistemas pueden resumirse bajo unos pocos encabezados. 1. Hasta hace poco, el campo de la ciencia como empresa nomotética, es decir, que trata de establecer un sistema de leyes explicativos y predictivo, coincidía prácticamente con la física teórica. En consecuencia, la realidad física pareció la única otorgada por la ciencia. La consecuencia fue el postulado del reduccionismo. El principio de que la biología, el comportamiento y las ciencias sociales habrían de manipularse de acuerdo con el parangón de la física y al fin reducirse a conceptos y entidades de nivel físico, en virtud de adelante en la física misma, las tesis fisicalistas y reduccionistas se tornaron problemáticas y hasta se manifestaron como prejuicios metafísicos. Las entidades de que trata la física, átomos, partículas, elementales, etc., han resultado ser mucho más ambiguas de lo que se supuso. No son metafísicas piedras de construcción del universo, sino modelos conceptuales harto complicados, inventados para dar razón de determinados fenómenos de la observación.
Por otro lado, las ciencias biológicas del comportamiento y sociales han salido adelante. A fuerza de tener que ver con estos campos y de las exigencias de una nueva tecnología, se impuso una generalización de los conceptos científicos y de los correspondientes modelos, lo cual llevó al surgimiento de nuevos campos más allá del sistema tradicional de la física. Punto 2. En los campos biológicos del comportamiento y sociológico, hay problemas esenciales que la ciencia clásica descuidó, o mejor dicho, que no entraban en sus consideraciones. Si examinamos un organismo vivo, apreciamos un orden pasmoso, organización, manteniendo en cambio continuo, regulación y aparente teleología. Asimismo, en la conducta humana es imposible prescindir de la persecución de metas y de la intencionalidad, aunque se adopte una posición estrictamente conductista. Ahora bien, conceptos como los de organización, directividad, teleología, etc., sencillamente tienen cavidad en el sistema clásico de la ciencia. De hecho, en la visión del mundo llamada mecanicista, basada en la física clásica, eran tenidos por ilusorios o metafísicos. Para el biólogo, por ejemplo, esto significa que precisamente los problemas específicos de la naturaleza viviente parecían caer más allá del alcance legítimo de la ciencia. La aparición de modelos, conceptuales y a veces materiales, que representen semejantes aspectos de interacción multivariable, organización, automantenimiento, directividad, etc., implica la introducción de nuevas categorías en el pensamiento y la investigación científico. Punto 3. La ciencia clásica se ocupaba ante todo de problemas de dos variables, de cursos causales lineales, de una causa y un efecto, o de unas pocas variables cuando mucho. La mecánica es el ejemplo clásico. Da soluciones perfectas para la atracción entre dos cuerpos celestes, un sol y un planeta, y así permite la predicción exacta de futuras configuraciones y hasta de la existencia de planetas aún no vistos. Pero ya el problema de los tres cuerpos en mecánica es insoluble en principio y solo puede ser abordado mediante aproximaciones. Existe una situación similar en el campo más moderno de la física atómica, Zacarías en el 57. También aquí son solubles problemas de dos cuerpos, como el de un protón y un electrón, pero cuando los cuerpos se multiplican surgen las dificultades. Numerosos problemas, particularmente en biología y ciencias sociales y del comportamiento, son al fin y al cabo problemas multivariables que requieren nuevos instrumentos conceptuales. Uno de los fundadores de la teoría de la información ha señalado esto en palabras muy citadas. La ciencia clásica afirma: se ocupaba de vías causales lineales, o sea, de problemas de dos variables o de complejidades no organizadas. Estas últimas son tratables mediante métodos estadísticos y se empalman a fin de cuentas con el segundo principio de la termodinámica. Sin embargo, en la física y la biología moderna salen sin cesar al paso de problemas tocantes a la complejidad organizada, interacciones entre muchas, pero no infinitas, variables que requieren nuevas herramientas conceptuales. Punto 4. Lo que se ha dicho no tiene pretensiones metafísicas o filosóficas. No estamos alcanzando una barrera entre la naturaleza inorgánica y la viviente, que evidentemente no vendría al caso en vista de la existencia de formas intermedias como los virus, las nucleoproteínas y demás unidades que se autoduplican. Tampoco insistimos en que la biología sea en principio irreducible a la física, lo cual también andaría descaminado en vista de que tremendos adelantos en la explicación física y química de los procesos vitales. Análogamente, no se supone ninguna barrera entre biología y las ciencias del comportamiento y de la sociedad, lo cual, eso sí, no mitiga el hecho de que en los campos citados no haya instrumentos conceptuales adecuados que sirvan para explicar y predecir tal como sucede en la física y en los múltiples campos de aplicación. Punto 5. Se diría pues que hace falta una expansión de la ciencia para vérselas con esos aspectos
que deja fuera la física y que son los que tocan a las características específicas de los fenómenos biológicos y del comportamiento y sociales. Esto equivale a la introducción de nuevos modelos conceptuales. Punto 6. Estas construcciones teóricas ampliadas y generalizadas, estos modelos son interdisciplinarios, pues trascienden los compartimientos ordinarios de la ciencia y son aplicables fenómenos en diferentes campos. Esto conduce al isomorfismo entre modelos, principios generales y aún leyes especiales que aparecen en varios campos. Resumiendo, la inclusión de las ciencias biológicas, del comportamiento y sociales en la tecnología moderna exige la generalización de conceptos científicos básicos, lo cual implica nuevas categorías de pensamiento científico, en comparación con las de la física tradicional, y los modelos implantados con tal propósito tienen naturaleza interdisciplinaria. Una importante consideración es que los diversos enfoques enumerados no son monopolistas, ni deben ser considerados como tales. Uno de los aspectos importantes de los cambios modernos en el pensamiento científico es la inexistencia de un sistema universal único y que lo abarque todo. Cada construcción científica es un modelo que representa determinados aspectos o panoramas de la realidad. Esto incluso vale para la física teórica. Lejos de ser una presentación metafísica de la realidad última, como proclamaba el materialismo del pasado y sigue implicando el moderno positivismo. No es sino uno de los modelos que, según revelan progresos recientes, no es ni exhaustivo ni único. Las varias teorías de los sistemas son también modelos que reflejan diferentes aspectos. No se incluyen mutuamente y a menudo se aplican combinadas. Por ejemplo, ciertos fenómenos pueden tornarse susceptibles de exploración científica gracias a la cibernética. Otros, recurriendo a la teoría general de los sistemas en el sentido más estrecho, acaso en el mismo fenómeno haya aspectos describibles de esta y de otra manera. Esto, por supuesto, no cierra el paso, sino que más bien la fomenta, a la esperanza de mayor síntesis que integre y unifique los varios enfoques presentes hacia una teoría de la totalidad y de la organización. En verdad, tales síntesis más altas, así entre la termodinámica irreversible y la teoría de la información, van siendo elaboradas poco a poco. Los métodos de la investigación general de los sistemas. Ashby ha esbozado admirablemente dos caminos o métodos generales posibles en el estudio de los sistemas. Es fácil distinguir dos líneas principales. Una, ya bien desarrollada en manos de von Bertalanffy y sus colaboradores, donde toma el mundo tal como lo hallamos, examina los varios sistemas que en él se dan, zoológico, fisiológico, etc., y ofrece entonces enunciados acerca de las regularidades que se han hallado válidas. Este método es esencialmente empírico. El segundo método consiste en empezar por la otra punta. En lugar de estudiar primero un sistema, luego otro, después otro más, hay que cambiar de extremo, que considerar el conjunto de todos los sistemas concebibles y entonces reducir el conjunto a dimensiones más razonables. Tal es el método que he seguido recientemente. Se verá enseguida que todos los estudios sobre sistemas siguen uno u otro de estos métodos, o los combinan. Cada enfoque tiene sus ventajas y sus limitaciones. El primer método es empírico intuitivo. Tiene la ventaja de mantenerse muy cerca de la realidad y de ser fácil de ilustrar y hasta de verificar mediante ejemplos tomados de los distintos campos de la ciencia. Por otra parte, este enfoque carece de elegancia matemática y de vigor deductivo, y así parecerá ingenuo y no sistemático a las mentes matemáticas. Con todo, no hay que menoscabar los méritos de este procedimiento empírico intuitivo. El presente autor ha enunciado cierto número de principios de sistemas, parcialmente en el contexto de la teoría biológica y sin referencia explícita a la TGS.
parcialmente en lo que fue designado enfáticamente como esbozo de esta teoría. Capítulo 3. Hay que tomar esto en el sentido literal. Se trataba de atraer la atención hacia lo deseable que era semejante campo, y la presentación fue una especie de bosquejo plano que ilustraba el enfoque mediante ejemplos sencillos. Pero se dio el caso de que aquel repaso intuitivo era notablemente completo. Los principios básicos ofrecidos, como los de totalidad, suma, centralización, diferenciación, parte conductora, sistemas cerrados y abiertos, finalidad, equifinalidad, crecimiento en el tiempo, crecimiento relativo, competencia, ha sido usado de múltiples maneras. Salvando variaciones secundarias de terminología en pos de mayor claridad o impuestas por el tema, no han sido agregados principios de significación comparables, por deseable que esto hubiese sido. ¿Acaso sea aún más significativo que pase otro tanto con consideraciones que no atañen a la obra de quien esto escribe y que así no pueden tomarse por indebidamente influidas por éste? El examen atento de estudios como los de Beer y Kremzinski acerca de principios, de Bradley Calvin sobre redes de reacciones químicas, de Heer acerca de crecimientos de organizaciones, etc., persuadirá de que implican asimismo principios de Bertalanffy. Ashby siguió el camino de la teoría deductiva de los sistemas, una exposición más informal que resume el razonamiento de Ashby. Se presta particularmente bien al análisis. Ashby pregunta por el concepto fundamental de máquina y responde afirmando que su estado interno y el estado de sus alrededores define inequívocamente el siguiente estado al que pasará. Si las variables son continuas, esta definición corresponde a la descripción de un sistema dinámico mediante un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias con el tiempo como variable independiente. Sin embargo, tal representación mediante ecuaciones diferenciales es demasiado restringida para una teoría que ha de incluir sistemas biológicos y máquinas calculadoras, donde las discontinuidades están a la orden del día. De modo que la definición moderna es la máquina con entrada. Es definida por un conjunto S de estados internos, un conjunto I de entradas y un mapa F del conjunto producto I por S sobre S. La organización, pues, es definida especificando los estados S de la máquina y sus condiciones I. Si S es un conjunto de productos, entonces S vendría a ser la productoria sub I de T sub I, con I como partes y T especificado por el mapa F. De acuerdo con Ashby, un sistema autoorganizador puede tener dos sentidos. 1. El sistema comienza con las partes separadas y éstas cambian luego hacia la información de conexiones. Ejemplo, células del embrión, primero con escaso o ningún efecto una sobre la otra, se unen por formación de dendritas y sinapsis hasta constituir el sistema nervioso y de tanta interdependencia. El primer sentido es el tránsito de lo no organizado a lo organizado. Segundo, el segundo sentido es tránsito de una mala organización a una buena. Ejemplos: un niño cuya organización cerebral empieza por hacerlo tratar de tocar el fuego, en tanto que una organización nueva lo hace evitarlo. Un piloto automático y un avión acoplados, primero por retroalimentación positiva catastrófica y luego mejorados. Ahí la organización es mala. El sistema sería autoorganizador si se hiciera automáticamente un cambio. Mas ninguna máquina puede ser autoorganizadora en este sentido, pues adaptación significa que partimos de un conjunto S de estados y que F cambia a G, de modo que la organización es una variable, por ejemplo, una función del tiempo,
que empieza por tener el valor f y luego el g. Sin embargo, este cambio no puede ser adscrito a ninguna causa del conjunto S, que tiene que proceder de algún agente externo que actúe sobre el sistema S como entrada. En otras palabras, para ser autoorganizadora, la máquina S debe estar acoplada a otra máquina. Enunciado conciso que permite apreciar las limitaciones de este enfoque, convenimos enteramente en que la descripción por ecuaciones diferenciales es no solo un modo engorroso, sino aún en principio inadecuado de enfrentarse a muchos problemas de organización. El autor se daba clara cuenta de ello al subrayar que un sistema de ecuaciones diferenciales simultáneas no es en modo alguno la formulación más general y que se escoge únicamente con propósitos de ilustración. Sin embargo, al superar esta limitación, Ashby introdujo otra. Su definición moderna de sistema como máquina con entrada, que reprodujimos antes, suplanta el modelo general de sistemas por otro, y bastante especial, el cibernético. Un sistema abierto a la información pero cerrada con respecto a la transferencia de entropía. Esto se hace palpable cuando la definición es aplicada a sistemas autoorganizadores. En forma característica, la clase más importante de estos no tiene cabida en el modelo de Ashby. Los sistemas que se organizan a sí mismos por diferenciación progresiva, evolucionando desde estados de baja complejidad hasta estados de alta. Por supuesto, esta es la forma más evidente de autoorganización, ostensible en la ontogenia, probable en la filogenia y de seguro válida también en muchas organizaciones sociales. No es aquí cosa de buena o mala organización, que como subraya atinadamente Ashby, depende de las circunstancias. El aumento de diferenciación y complejidad, útil o no, es un criterio objetivo y al menos en principio susceptible de medición. La pretensión de Ashby de que ninguna máquina puede ser autoorganizadora, más explícitamente de que el cambio no puede ser adscrito a ninguna causa del conjunto S, sino que una entrada tiene que proceder de algún agente externo, equivale a la conclusión de que los sistemas autodiferenciantes, la razón de que semejantes sistemas no sean aceptables como máquinas de Ashby es patente. Los sistemas autodiferenciantes que evolucionan hacia creciente complejidad son, por razones termodinámicas, solo posibles como sistemas abiertos, como sistemas que imponen materia portadora de energía libre en grado que sobrecompense el aumento de entropía debido a procesos irreversibles dentro del sistema. Importación de entropía negativa según la expresión de Schrödinger. Sin embargo, no podemos decir que este cambio tiene que proceder de algún agente externo, una entrada. La diferenciación en un embrión en desarrollo y en un organismo se debe a sus leyes internas de la organización y la entrada, por ejemplo, el suministro de oxígeno que es continuamente variable o la nutrición que puede variar cualitativamente dentro de una amplia gama, apenas la posibilita enérgicamente. Lo anterior es también ilustrado por ejemplos adicionales ofrecidos por Ashby. Imagínese que una computadora digital esté realizando multiplicaciones al azar. La máquina evolucionará hacia números pares, ya que par por par y par por impar dan números pares. Y a fin de cuentas solo sobrevivirán ceros. En otra versión, Ashby cita el 10º teorema de Shannon, que afirma que si un canal de corrección tiene capacidad H, puede eliminarse equívoco de magnitud H, pero no más. Ambos ejemplos ilustran el funcionamiento de sistemas cerrados. La evolución de la computadora es hacia la desaparición de la diferenciación y el establecimiento de homogeneidad máxima, análoga al segundo principio de sistemas cerrados. Análogamente, el teorema de Shannon concierne a sistemas cerrados, a lo que no se administra entropía negativa, en comparación con el contenido en información de un sistema viviente. La materia importa, no aporta información, sino ruido.
No obstante, su entropía negativa se usa para mantener o hasta aumentar el contenido en información del sistema. Es una situación al parecer no tenida en cuenta por el 10º teorema de Shannon, y es comprensible ya que Shannon no trata de la transferencia de información en sistemas abiertos con transformación de materia. En ambos aspectos, el organismo vivo no es una máquina de Ashby, ya que evoluciona hacia diferenciación e inhomogeneidad creciente y puede reducir el ruido en mayor grado que un canal de comunicación inanimado. En ambos casos, se trata de consecuencias del carácter de sistema abierto del organismo. Dicho sea de paso, es por razones similares por lo que no podemos reemplazar el concepto de sistema por el concepto generalizado de máquina de Ashby. Aunque sea más holgado que el clásico, sigue en pie las objeciones contra una teoría de máquina de la vida. Estas observaciones no pretenden ser una crítica adversa de Ashby en el enfoque deductivo en general. Solo ponen de relieve que no existe un camino de Santiago a la teoría general de los sistemas, como en cualquier otro campo científico. Tendrá que desarrollarse por interacción de procedimientos empíricos, intuitivos y deductivos. Si el enfoque intuitivo deja tanto que desear en rigor y complexión lógicos, el deductivo choca con la dificultad de si estarán correctamente elegidos los términos fundamentales. No se trata de un fallo particular de la teoría ni de quienes la trabajan, sino de un fenómeno bien común en la historia de las ciencias. Recuérdese, por ejemplo, el largo debate acerca de cuál magnitud, fuerza o energía debe considerarse constante en las transformaciones físicas, hasta que se resolvió el punto en favor de la energía cinética. Para quien esto escribe, la TGS fue conseguida como hipótesis de trabajo. Como científico que ejerce, ve la función esencial de los modelos teóricos en la explicación, la predicción y el control del fenómeno hasta ahora inexplorados. Otros, con igual derecho, querrán recalcar la importancia de la actitud axiomática y citarán al efecto ejemplos como la teoría de la probabilidad, la geometría no euclidiana o las teorías de la información y de los juegos, desarrolladas primero como campos matemáticos deductivos y luego aplicadas a la física u otras ciencias. No hay por qué disputar en torno a este punto. En ambos casos el peligro está en considerar prematuramente que el modelo teórico es errado y definitivo. Riesgo particularmente importante en un terreno como el de los sistemas generales, que aún busca al tanteo sus fundamentos correctos. La teoría general de los sistemas. La cuestión decisiva del valor explicativo y predictivo de las nuevas teorías que atacan el cúmulo de problemas en torno a la totalidad, la teología, etc. Por supuesto, el cambio de clima intelectual que lo deja a uno ver nuevos problemas pasados por alto antes o ver problemas bajo otra luz, vale en un sentido más por sí mismos que ninguna aplicación distinta y especial. La revolución copernicana fue más que la posibilidad de calcular algo mejor al movimiento de los planetas, la relatividad general algo más que la explicación de contadísimos fenómenos físicos recalcitrantes, el darwinismo algo más que una respuesta hipotética a problemas zoológicos. Lo que contó fueron los cambios en el marco general de la referencia. Rapoport, en el 59. Con todo, la justificación de semejante cambio reside a fin de cuentas en logros específicos que no se hubieran obtenido sin la teoría nueva. Sin duda se han abierto nuevos horizontes, pero a menudo las relaciones con los hechos empíricos siguen siendo tenues. Así, la teoría de la información ha sido saludada como un adelanto importante, pero fuera del campo tecnológico original, sus contribuciones no han pasado de ser escasas. En psicología se limitan hasta ahora a aplicaciones bastante triviales, como en el aprendizaje por repetición. Cuando en biología se habla de la información codificada en el ADN y del desciframiento del código o clave, al ser dilucidada la estructura de los ácidos nucleicos, lo de información es una facon de Parler.
antes que la aplicación de la teoría de la información en el sentido técnico desarrollado por Shannon y Weaver. La teoría de la información, aunque útil para el proyecto de computadoras y el análisis de redes, hasta ahora no ha hallado lugar significativo en biología. También, la teoría de juegos es un novedoso adelanto matemático que se juzgó de alcance comparable al de la mecánica newtoniana y al de la introducción del cálculo infinitesimal. Una vez más, las aplicaciones son magras y endebles. Lo mismo se advierte en la teoría de la decisión, de la cual se esperaba gran provecho para la ciencia aplicada de los sistemas, pero por lo que respecta a los juegos militares y de negocios de los que tanto se habló, no ha habido evaluación controlada de sus logros en el adiestramiento, la selección del personal y la demostración. No hay que dejar sin mencionar un peligro de adelantos recientes. La ciencia del pasado estaba dominada por un empirismo unilateral. Solo se consideraba científico en biología y psicología el acopio de datos y experimentos. La teoría era equiparada a especulación o filosofía, olvidando que el mero acopio de datos, por incesante que sea, no constituye una ciencia. La consecuencia fue la falta de reconocimiento y apoyo para mejorar el armazón necesariamente teórico, e influencias desfavorables sobre la investigación experimental misma. Se han vuelto las tornas en algunos campos durante los años recientes. El entusiasmo por los nuevos instrumentos matemáticos y lógicos disponibles ha conducido a una febril construcción de modelos, como si se tratara de un fin en sí, muchas veces sin saber caso de los hechos empíricos, mas la experimentación conceptual al azar no tiene mayores probabilidades de éxito que la experimentación al azar en el laboratorio. En palabras de Askov, hay una fundamental propensión errada en teoría de los juegos y en otras, a tomar por un problema lo que en realidad no es más que un ejercicio matemático. No estaría mal recordar la vieja máxima kantiana de que la experiencia sin teoría es ciega, pero la teoría sin experiencia es un juego intelectual, ni más ni menos. Cambia algo el caso con la cibernética. El modelo que aplica no es nuevo. Si bien el enorme progreso del campo data de la implantación de este nombre, la aplicación del principio de retroalimentación a procesos fisiológicos se remonta a los trabajos de Wagner hace sus buenos 40 años. El modelo de retroalimentación y homeostasia se ha aplicado desde entonces a innumerables fenómenos biológicos y algo menos persuasivamente en psicología y las ciencias sociales. De acuerdo con Rapoport, la razón del último hecho sería que, de ordinario, hay una correlación bien marcada entre el alcance y el acierto de los escritos. La labor atinada se confina a la ingeniería o a aplicaciones más bien triviales. Las formulaciones ambiciosas no salen de la vaguedad. Huelga decir que este es un riesgo perenne de todos los enfoques de la teoría general de los sistemas. Es claro que se abre un nuevo dominio al pensamiento, pero es difícil navegar entre la escila de lo trivial y el caribdis de confundir los neologismos con explicaciones. El siguiente repaso se limita a la teoría general de los sistemas clásica, no en el sentido de que presenta tener ninguna prioridad o excelencia, sino en el que de sus modelos no salen de las lindes de las matemáticas clásicas, contrastadas con las nuevas de la teoría de los juegos, las redes, la información, etc. No quiere decir que la teoría sea mera aplicación de los matemáticos ordinarios. Al contrario, el concepto de sistema plantea
problemas que en parte están aún lejos de haber sido resueltos. En otro tiempo, probablemente de sistemas condujeron a importantes adelantos matemáticos como la teoría de Volterra de las ecuaciones íntegro diferenciales, de sistemas con memoria como cuyo comportamiento depende no solo de las condiciones actuales sino de la historia previa. Hoy, importantes problemas esperan adelantos, por ejemplo, una teoría general de las ecuaciones diferenciales no lineales de los estados uniformes y los fenómenos rítmicos, un principio generalizado de mínima acción, la definición de termodinámica de los estados uniformes, etc. Por supuesto, no viene al caso el que la indignación haya o no llevado el rótulo de teoría general de los sistemas. No obstante, no pretendemos hacer una reseña completa ni menos exhaustiva. La intención de este repaso estará cumplida si sirve como una especie de guía de las investigaciones hechas en el campo y de las áreas que parecen prometedoras para trabajos venideros. Sistemas abiertos. La teoría de los sistemas abiertos es una importante generalización de la teoría física, la cinética y la termodinámica. Ha conducido a nuevos principios y discernimientos tales como el principio de equifinalidad, la generalización del segundo principio de la termodinámica, el posible incremento de orden en sistemas abiertos, la manifestación de fenómenos periódicos por exceso o falso inicio, etc. Las extensas labores en biología y campos afines se examinan en partes en los capítulos 5 al 7. Más allá del organismo como individuo, también se emplean principios de sistemas de la dinámica de poblaciones y en teoría ecológica. La ecología dinámica, es decir, la sucesión y la culminación de poblaciones vegetales, es un campo muy cultivado que, sin embargo, tiende a resbalar hacia el verbalismo y el debate terminológico. El enfoque de sistemas parece ofrecer un nuevo punto de vista. Whittaker, en el 53, ha descrito la sucesión de comunidades vegetales hacia la formación de una culminación o clímax, en términos de sistemas abiertos y equifinalidad. De acuerdo con este autor, el hecho de que se generen formaciones culminantes iguales a partir de vegetaciones iniciales diferentes constituye un ejemplo notorio de equifinalidad, donde por añadidura el grado de independencia de las condiciones iniciales y de curso de desarrollo es superior al que se da en un organismo único. Patten, en el 59, ha expuesto un análisis cuantitativo sobre la base de sistemas abiertos en términos de la producción biomasa, con culminación como estado uniforme. El concepto de sistema abierto también ha hallado aplicación en las ciencias de la Tierra, en geomorfología y en meteorología, merced a una comparación detallada entre conceptos meteorológicos modernos y el concepto organísmico de von Bertalanffy en biología. Cabe recordar que ya Prigogine, en su clásica obra, mencionó la meteorología como un posible campo de aplicación de los sistemas abiertos. Crecimiento en el tiempo. Las formas más sencillas de crecimiento, las cuales por esta razón se prestan mejor a exhibir el isomorfismo entre leyes en diferentes campos, son la exponencial y la logística. Entre otros muchos son ejemplos el incremento del conocimiento del número de especies animales, las publicaciones sobre drosología por Hersch, las compañías manufactureras por Haire, Boulding y Keiter han hecho hincapié en una teoría general del crecimiento. La teoría del crecimiento animal según von Bertalanffy y otros, la cual por usar parámetros fisiológicos totales puede subsumirse bajo el encabezado de la TGS no menos que bajo el de la biofísica, ha sido revisada en cuanto a sus varias publicaciones.
Crecimiento relativo. Otro principio de gran sencillez y generalidad atañe al crecimiento relativo de los componentes de un sistema. La relación simple del incremento alométrico se aplica a muchos fenómenos de crecimiento en biología. Una relación análoga se da en los fenómenos sociales, la diferenciación social y la división del trabajo en las sociedades primitivas, así como el proceso de urbanización, o sea, el crecimiento de ciudades en comparación con la población rural. Sigue la ecuación alométrica. La aplicación de una última ofrece una medida cuantitativa de la organización y el desarrollo social, susceptible de reemplazar los habituales juicios intuitivos. Se diría que el mismo principio es aplicable a la multiplicación del equipo regente en comparación con la del número de empleados en las compañías manufactureras. Competencia y fenómenos afines. Los trabajos sobre la dinámica de poblaciones de Volterra, Lotka, Gauss y otros figuran entre los clásicos de la TGS, pues fueron los primeros en mostrar las posibilidades de desarrollar modelos conceptuales para fenómenos tales como la lucha por la existencia, susceptibles de prueba empírica. La dinámica de poblaciones y la genética de poblaciones, que está relacionada, ya se han convertido en importantes campos de investigación biológica. Es importante advertir que la investigación de este género no pertenece solo a la biología básica, sino también a la aplicada. Es el caso de la biología pesquera, donde se usan modelos teóricos a fin de establecer condiciones óptimas para la explotación del mar. Examen de los modelos más importantes. Watt en el 58. El modelo más acabado se debe a Beaverton y Holt en el 57, para poblaciones de peces explotadas comercialmente, pero sin duda con mayores aplicaciones posibles. Este modelo toma en cuenta el reclutamiento, el ingreso de individuos a la población, el crecimiento supuesto conforme a la ecuación de crecimiento según Bertalanffy, la captura por explotación y la mortalidad natural. El valor práctico de este modelo lo ilustra el hecho de que haya sido adoptado para fines de rutina por la Food and Agriculture Organization de las Naciones Unidas, el British Ministry of Agriculture and Fisheries y otros organismos oficiales. Los estudios de Richardson acerca de las carreras armamentistas, con todo y sus limitaciones, muestran de modo impresionante la posible repercusión del concepto de sistema sobre el más vital de los cuidados en nuestro tiempo. Si las consideraciones racionales y científicas han de encontrar algo, he aquí un camino para rechazar frases hechas como si vis pacem para bellum. Las expresiones usadas en dinámica de poblaciones y lucha por la existencia biológica, en econometría, en el estudio de las carreras armamentistas y de otras índoles, pertenecen todas a la misma familia de ecuaciones, el sistema discutido en el capítulo 3. Sería muy interesante y provechosa la comparación sistemática y el estudio de estos paralelismos. Puede sospecharse, por ejemplo, que las leyes que rigen los ciclos de negocio y las de las fluctuaciones de población, de acuerdo con Volterra, proceden de condiciones similares de competencia e interacción en el sistema. De una manera no matemática, Boulding ha discutido lo que se llama leyes férreas de las organizaciones sociales, la ley malthusiana, la ley de las dimensiones óptimas de las organizaciones, la existencia de ciclos, la ley del oligopolio, etc. Ingeniería de sistemas. El interés teórico de la ingeniería de sistemas y la investigación de operaciones recae en el hecho de que sea posible someter al análisis de sistemas entidades cuyos componentes son de lo más heterogéneos: hombres, máquinas, edificios, valores monetarios y de otros, insumos de materia prima, salida de productos y otras muchas cosas. Tal como se mencionó ya, la ingeniería de sistemas emplea la metodología de la cibernética, la teoría de la información, el análisis de redes, diagrama de flujos y de bloques, etc. También intervienen consideraciones de la TGS. Los primeros enfoques que se ocupan de aspectos estructurados tipo máquina, decisiones de sí o no en caso de la teoría de información, sería de suponer que los aspectos de la TGS ganaran en importancia con los aspectos dinámicos, las organizaciones flexibles, etc.
Teoría de la personalidad. Si bien se teoriza inmensamente acerca de la función neural y psicológica, sabiendo la línea cibernética fundada en la comparación entre cerebro y computadora, pocas veces se ha intentado aplicar la TGS en el sentido más estrecho de la teoría de la conducta humana, que para los presentes fines puede casi igualarse a la teoría de la personalidad. Hay que tener presente desde el principio que hoy por hoy la teoría de la personalidad es un campo de batalla entre teorías encontradas y controversibles. Hall y Lindsay afirman con razón: todas las teorías del comportamiento son muy poca cosa y todas dejan mucho que desear por el lado de la prueba científica. Y esto en un libro de cerca de 600 páginas dedicado a las teorías de la personalidad. No es cosa, pues, de esperar que la TGS ofrezca soluciones donde los teóricos de la personalidad de Freud y Jung, a la multitud de autores modernos, no acertaron. La teoría resultará valiosa si abre nuevos panoramas y puntos de vista susceptibles de aplicación experimental y práctica. Tal parece el caso. Hay un buen grupo de psicólogos que aceptan una teoría organísmica de la personalidad. Goldstein y Maslow son representantes bien conocidos. Por supuesto, hay que empezar por preguntar si la TGS no será más que nunca un símil fisicalista, inaplicable a los fenómenos psíquicos, y además si semejante modelo tendrá valor explicativo cuando las variables pertinentes no pueden ser definidas cuantitativamente, como suele acontecer con los fenómenos psicológicos. 1. La respuesta a la primera pregunta parece ser: el concepto de sistema es lo bastante abstracto y general para permitir una aplicación a entidades de cualquier denominación. Las nociones de equilibrio, homeostasia, retroalimentación, estrés, etc., serán de origen tecnológico o fisiológico, pero aplicables más o menos bien a fenómenos psicológicos. Los teóricos de sistema coinciden en que el concepto de sistemas no está limitado a entidades materiales, sino que pueden aplicarse a cualquier todo que consista en componentes que interactúen. Si la cuantificación es imposible, e incluso si los componentes de un sistema están mal definidos, puede al menos esperarse que algunos principios sean aplicables cualitativamente al total cuasistema. Al menos se llegará a una explicación en principio. Véase más adelante. Teniendo presentes estas limitaciones, un concepto que demuestre quizás tener naturaleza esencial es la noción organísmica del organismo, como sistema espontáneamente activo. En palabras del presente autor: aún bajo condiciones externas constantes y en ausencia de estímulos externos, el organismo no es un sistema pasivo, sino básicamente activo. Esto se aplica en particular a la función del sistema nervioso y al comportamiento. Se diría que la actividad interna, antes que la reacción a estímulos, es fundamental. Esto puede mostrarse con respecto tanto a la evolución de los animales inferiores como al desarrollo, así en los primeros movimientos de embriones y fetos. Esto está de acuerdo con lo que von Holtz ha llamado nueva concepción del sistema nervioso, basado en el hecho de que las actividades locomotrices primitivas son causadas por automatismos cerebrales que no requieren estímulos externos. De esta suerte, tales movimientos persisten. Por ejemplo, aún después de cortar la conexión entre nervios motores y sensitivos, el reflejo en sentido clásico deja de ser la unidad básica de la conducta. Se trata de un mecanismo regulador superpuesto a actividades primitivas, automáticas. Un concepto afín es fundamental en la teoría del instinto. Según Lorenz, los mecanismos decadentes, innatos, desempeñan un papel dominante y a veces se manifiestan sin estímulo externo. Reacción in vacuo. Por ejemplo, un pájaro que carezca de material para hacer su nido ejecuta a veces en el aire los movimientos de dicha elaboración. Estas consideraciones caen dentro de la estructura de lo que Hebb llamó SNC conceptual. Los más recientes conocimientos sobre los sistemas activadores del cerebro hacen otro hincapié.
y con abundancia de testimonios experimentales, en el mismo concepto básico de la actividad autónoma del SNC. La significación de estos conceptos se vuelve evidente cuando consideramos que contrastan de modo fundamental con el esquema ordinario de estímulo-respuesta, que supone que el organismo es un sistema esencialmente reactivo que responde como un autómata a estímulos externos. El predominio del esquema ER, estímulo-respuesta, en la psicología contemporánea no necesita ser subrayado y se vincula evidentemente al Zeitgeist de una sociedad altamente mecanizada. Este principio sustenta teorías psicológicas que por todas las otras partes se oponen, por ejemplo, la psicología conductista y el psicoanálisis. De acuerdo con Freud, la tendencia suprema del organismo es quitarse de encima tensiones y pulsiones y reposar en un estado de equilibrio regido por el principio de estabilidad, que tomó Freud del filósofo alemán Fechner. Así, el comportamiento neurótico y psicótico es un mecanismo de defensa más o menos efectivo o fallido que tiende a restaurar algún tipo de equilibrio. Según el análisis por Rapoport en el 60 de la estructura de la teoría psicoanalítica, puntos de vista económicos y adaptativos. Charlotte Bull, en el 59, bien conocida psicóloga de niños, ha resumido felizmente la situación teórica. En el modelo psicoanalítico fundamental hay solo una tendencia básica hacia la satisfacción de necesidades o la reducción de tensiones. Las teorías biológicas de hoy subrayan la espontaneidad de la actividad del organismo, debida a su energía acumulada. El funcionamiento autónomo del organismo, su impulso a realizar determinados movimientos, es cosa de la que insiste Bertalanffy. Estos conceptos representan una completa revisión del principio original de homeostasia, que insistía únicamente en la tendencia al equilibrio. Fue con el concepto original de la homeostasia con el cual el psicoanálisis identificó su teoría de la descarga de tensiones como única tendencia primaria. En una palabra, podemos definir nuestro punto de vista como más allá del principio homeostático. 1. El esquema ER no cubre los terrenos del juego, las actividades exploratorias, la creatividad, la autorregulación, etc. El esquema económico no cubre los logros específicamente humanos, la mayor parte de lo que aproximadamente se designa como cultura humana. El principio de equilibrio no tiene en cuenta que las actividades psicológicas y de comportamiento son más que relajamientos de tensiones. Lejos de establecer un estado óptimo, estos últimos pueden acarrear trastornos de índole psicótica, así por ejemplo en los experimentos de privación sensoria. Se diría que el modelo de ER y psicoanalítico es una imagen muy irreal de la naturaleza humana y en sus consecuencias bastante peligrosa. Precisamente lo que tenemos por logros específicamente humanos es difícil de subsumir bajo el esquema utilitario de homeostasia y estímulo-respuesta. Podrá decirse que el alpinismo, la composición de sonatas o de poemas líricos son homeostasia psicológica. Y se ha dicho, pero a riesgo de que este concepto fisiológico bien definido pierda todo significado. Más aún, si el principio del mantenimiento homeostático es tomado como regla de oro del comportamiento. El individuo llamado bien ajustado será la meta última. Un robot bien aceitado que se mantenga en óptima homeostasis biológica, psicológica y social. He aquí un mundo feliz, que para más de 4 no constituyen el estado ideal de la humanidad. Además, tampoco hay que perturbar el precario equilibrio mental, en lo que irónicamente se denomina educación progresiva. Hay que afanarse por no sobrecargar al niño, no imponer restricciones y minimizar las influencias directoras, lo cual trae como resultado una cosecha de ignorantes y de delincuentes juveniles sin precedentes. En contraste con la teoría habitual, puede bien mantenerse que no solamente esfuerzos y tensiones llegan a ser neurotógenos o aún psicotógenos.
sino asimismo la liberación igualmente completa de estímulos y el consiguiente vacío mental. Esto es verificado experimentalmente en los estudios de privación sensoria, los sujetos aislados de todo el estímulo externo. En pocas palabras, en pocas horas, sucumben a las llamadas psicosis modelo, con alucinaciones, angustias insufribles, etc. Clínicamente es lo mismo que cuando el aislamiento conduce a la psicosis del prisionero y a la exacerbación de la enfermedad mental en reclusión. En contraste, el máximo estrés no produce necesariamente trastornos mentales. De ser cierta la teoría acostumbrada a Europa durante la Guerra Mundial, después con sus extremas tensiones fisiológicas y psicológicas, habría sido un manicomio gigantesco. La realidad es que no hubo aumento estadístico ni en neurosis ni en perturbaciones psicóticas, aparte de trastornos agudos fáciles de explicar como la neurosis de combate, hablado en el capítulo 9. Llegamos con ello a la concepción de que buena parte del comportamiento psicológico y humano cae más allá de los principios de utilidad, homeostasia y estímulo-respuesta, y de que es precisamente esto lo característico de las actividades humanas y culturales. Esta nueva visión abre perspectiva no solo en teoría, sino en la práctica, para la higiene mental, la educación y la sociedad en general. Puede expresarse también en términos filosóficos. Si los existencialistas hablan de vacuidad y sin sentido de la vida, si ven en ella una fuente no ya de angustia sino de positiva enfermedad mental, el punto de vista es esencialmente el mismo, que el comportamiento no es solo cosa de satisfacción de impulsos biológicos y de mantener el equilibrio psicológico y social, sino que las cosas son más complicadas. Si la vida se hace insoportablemente vacía en una sociedad industrializada, ¿qué le queda a la persona más que generar una neurosis? El principio que pudiera llamarse sin rigor actividad espontánea del organismo psicofísico es una formulación más realista de lo que los existencialistas quieren decir en su lenguaje a menudo tan oscuro. Y si teóricos de la personalidad como Maslow o Gardner Murphy hablan de autorrealización como meta humana, se trata una vez más de una expresión un tanto pomposa de lo mismo. Historia teórica. Llegamos a esas entidades supremas y mal definidas que se llaman culturas y civilizaciones humanas. Es el campo de la acostumbrada a llamar filosofía de la historia. Quizá valiese más hablar de historia teórica. En pañales, ni qué decir tiene. Este nombre expresa el propósito de establecer un nexo entre ciencia y humanidades, más en particular entre ciencias sociales y la historia. Se entiende, por supuesto, que las técnicas de la sociología y la historia difieren por completo. Encuestas, análisis estadísticos frente a estudios en archivos, testimonios internos de restos históricos, etc. Con todo, el objeto de estudio es en el fondo el mismo. La sociología se ocupa ante todo de ver en sección transversal en el tiempo cómo son las sociedades humanas. La historia estudia longitudinalmente cómo las sociedades devienen y se desarrollan. El objeto de las técnicas de estudio justifican de sobra la diferenciación práctica, pero no está nada claro que justifiquen filosofías fundamentalmente diferentes. Estas últimas palabras implican la cuestión de las construcciones en la historia, como las que presentaron a lo grande Vico, Hegel, Marx, Spengler y Toynbee. Los historiadores profesionales las ven, en el mejor de los casos, como poesía, en el peor, como fantasías que encajan con obsesión paranoide, los hechos de la historia en el hecho de procusto de una teoría. Diríase que la historia podría aprender de los teóricos de los sistemas, si no soluciones últimas, al menos una actitud metodológica más sana. Problemas hasta aquí tenidos por filosóficos o metafísicos se logran definir en su sentido científico, haciendo intervenir de paso algunos interesantes adelantos recientes. Por ejemplo, la teoría de los juegos. La crítica empírica cae fuera del alcance del presente estudio. Por ejemplo, Gale y otros muchos han analizado evidentemente
evidentes deformaciones de acontecimientos históricos en la obra de Toynbee y hasta el lector no especialista compila con facilidad una lista de falacias, sobre todo a partir de los últimos volúmenes inspirados por el Espíritu Santo del Magnum Opus de Toynbee. Pero el problema va más allá de los errores de hecho o interpretación, o aún de las cuestiones del mérito de las teorías de Marx, Spengler y Toynbee. Lo principal es si modelos y leyes serán admisibles en la historia. Muchos sostienen que no. Es el concepto del método mnemotécnico en la ciencia y del método ideográfico en la historia. En tanto que la ciencia, en menor o mayor grado, consigue establecer leyes para los acontecimientos naturales, la historia, ocupada de acontecimientos humanos de enorme complejidad en causas y consecuencias, presumiblemente determinados por libres decisiones de individuos, apenas alcanza a describir más o menos satisfactoriamente lo que ocurrió en el pasado. Aquí el metodólogo hace el primer comentario. En la actitud que hemos esbozado, la historia académica condena las construcciones de la historia por intuitivas, contrarias a los hechos, arbitrarias, etc. Y no hay duda de que tal crítica escuece bastante a Spengler o un Toynbee. Algo menos convincente resulta si se considera la labor de la historiografía ordinaria. Por ejemplo, el historiador holandés Peter Gale, que extrajo las consideraciones metodológicas, un vigoroso alegato contra Toynbee, es autor asimismo de un brillante libro sobre Napoleón, en el que concluye que hay cosas de una docena de interpretaciones diferentes, modelos bien, podría decir, del carácter y la vida de Napoleón sin salir de la historia académica y fundadas todas en hechos, ya que el periodo napoleónico es de lo mejor documentado. Si bien todas se contradicen palmariamente, van a grandes rasgos desde las que ven a Napoleón como brutal, tirano y enemigo egoísta de la libertad humana, hasta la visión de Napoleón como sapiente planeador de una Europa unificada. Si uno es estudioso de Napoleón, como lo es en no muy gran medida quien esto escribe, es fácil traer a cuento algunos documentos originales que refuten conceptos errados que figuran incluso en historias muy conocidas y utilizadas. Pongamos a las cartas sobre la mesa. Si hasta una figura como Napoleón, no muy distante en el tiempo y con la mejor documentación histórica, puede interpretarse de modos contradictorios, no se puede criticar a los filosóficos de la historia por su proceder intuitivo, un sesgo subjetivo, etc. Al enfrentarse el enorme fenómeno de la historia universal, en los dos casos se trata de un modelo conceptual que siempre representará algunos aspectos nada más, y por esa razón será unilateral y hasta torcido. O sea, que la construcción de modelos conceptuales en la historia no solo es permisible, sino que de hecho constituye la base de cualquier interpretación histórica diferenciada de la mera enumeración de datos, la crónica o los anales. Si se concede esto, la antítesis entre los procedimientos mnemotécnicos e ideográficos se reduce a lo que los psicólogos gustan de llamar actitudes molecular y molar. Pueden analizarse los acontecimientos dentro de un todo complejo, distintas reacciones químicas en un organismo, por ejemplo, percepciones de la psique, o pueden buscarse leyes de conjuntos que gobiernen la totalidad. Así, el crecimiento y desenvolvimiento en el primer caso, la personalidad en el segundo, en términos de historia, esto implica el estudio detallado de individuos tratados, obras de artes, causas y efectos singulares, etc., o de fenómenos totales, con la esperanza de descubrir grandes leyes. Hay, por supuesto, todos los términos medios entre la primera y la segunda consideración. Los extremos serían ilustrados por Carlyle y su culto al héroe, y en el otro polo, Tolstoy, que era un gran historiador teórico, mucho más grande de los que se acostumbra a admitir. De modo que la cuestión de la historia teórica es sobre todo la de los modelos molares en tal campo. Y esto es lo que son las construcciones de la historia cuando se las limpia de encajes filosóficos. La evaluación de estos modelos debe seguir las reglas generales de la verificación o la falsación. Está primero la consideración
de bases empíricas. En este caso particular equivale a preguntar si un número limitado de civilizaciones, 20 o así como mucho, bastará o no para seguir de muestra representativa a fin de establecer generalizaciones justificadas. Esta cuestión y la del valor de los modelos propuestos será respondida por el criterio general. Si el modelo tiene o no valor explicativo y predictivo, es decir, si proyecta nueva luz sobre hechos conocidos y prevé atinadamente hechos del pasado o el futuro no conocido previamente. Aunque elementales, estas consideraciones están en situación de suprimir muchos malentendidos y mucha neblina filosófica que han enturbiado el punto. 1. Tal como se ha subrayado, la evaluación de modelos debe ser sencillamente pragmática en términos de sus méritos explicativos y predictivos. No tienen por qué intervenir, pues, consideraciones a priori a propósito de su deseabilidad o de sus consecuencias morales. Aquí topamos con una situación bastante singular. Hay poca objeción contra las llamadas leyes sincrónicas, supuestas regularidades que gobiernan las sociedades en determinado momento. A decir verdad, el lado del estudio empírico es esta la meta de la sociología. También hay leyes diacrónicas, regularidades de desarrollo en el tiempo, que nadie disputa. Por ejemplo, la ley de Grimm, que da reglas sobre las mutaciones cromosomáticas en la evolución de las lenguas indoeuropeas. Es ya lugar común la existencia de ciclos de vida, primitivismo, madurez, disolución barroca de la forma y decadencia final, sin causas externas particulares señalables. En campos de la cultura como la escultura griega, la pintura renacentista o la música alemana. Incluso esto tiene su correlato en ciertos fenómenos de evolución biológica. Así, en las amonitas y los dinosaurios, la fase inicial explosiva de formación de nuevos tipos, seguida de una fase de especiación y finalmente decadencia. La crítica se hace violenta cuando este modelo es aplicado a la civilización como un todo. Es legítimo preguntarse por qué modelos de las ciencias sociales, a menudo tan poco realistas, son tema de discusión académica, en tanto que los modelos de la historia tropiezan con enconada resistencia. Aceptando todas las críticas de hecho alzadas contra Spengler o Toynbee, parece obvio, con todo, que hay de por medio factores emocionales. El camino de la ciencia está sembrado de caracteres de teorías difuntas. Unas se pudren sin más, otras se instalan momificadas en el Museo de la Historia de la Ciencia. En contraste, las construcciones históricas y en especial las teorías de los ciclos históricos parecen tocar en carne viva y despiertan oposición muy superior a la crítica usual de la teoría científica. Punto 2. Esta participación emocional tiene que ver con la cuestión de la inevitabilidad histórica y una supuesta degradación de la libertad humana. Antes de pasar a ello, convendrán discutir los modelos matemáticos y no matemáticos. Son bien conocidos las ventajas y los inconvenientes de los modelos matemáticos en las ciencias sociales. Todo modelo matemático es una sobresimplificación y es discutible si reduce a los huesos los acontecimientos reales o si arranca partes vitales de su anatomía. Por un lado, mientras sirve, permite la deducción necesaria a menudo con resultados inesperados que no se obtendrían merced al sentido común ordinario. En particular, Rashevsky ha demostrado en varios estudios cómo pueden contribuirse modelos matemáticos en procesos históricos. Por otro lado, no debe subestimarse el valor de los modelos puramente cualitativos. Por ejemplo, el concepto de equilibrio ecológico fue desarrollado mucho antes de que Volterra y los otros implantaran modelos matemáticos. La teoría de la selección es pan de cada día en biología, pero la teoría matemática de la lucha por la existencia es comparativamente reciente y anda lejos de haber sido verificada en condiciones de vida libre. En fenómenos complejos, la explicación en principio, mediante modelos cualitativos, es preferible a la carencia total de la explicación. Esto no se limita en modo alguno a las ciencias sociales y a la historia. Se aplica igualmente a campos como la meteorología o la evolución. Punto 3. La inevitabilidad histórica. Tema de un célebre estudio de Sir
Isaiah Berlin, temida como consecuencia de la historia teórica y que supuestamente contradice nuestra experiencia directa de disponer de elecciones libres y elimina todos los juicios y valores morales, es una fantasmagoría basada en una visión del mundo que ya no existe. Como la subraya Berlin, se funda en el concepto del espíritu laplaciano, en condiciones de predecir cabalmente el porvenir a partir del pasado, por medio de leyes deterministas. Esto no tiene que ver con el moderno concepto de ley de la naturaleza. Todas las leyes de la naturaleza son de carácter estadístico. No predicen un porvenir inexorablemente determinado, sino probabilidades que, dependiendo de la naturaleza de los acontecimientos y de las leyes disponibles, pueden acercarse a la certidumbre o faltarles mucho para alcanzarlas. No tiene sentido pedir o temer más inevitabilidad en la teoría histórica que en ciencias relativamente refinadas, como la meteorología o la economía. Paradójicamente, aunque la causa del libre albedrío descansa en el testimonio de la intuición, o más bien de la experiencia inmediata, y jamás puede probarse objetivamente, el determinismo puede ser aprobado al menos en modelos en pequeña escala. Es seguro que los negocios dependen de la iniciativa personal, la decisión individual y la responsabilidad del empresario. La elección por parte del administrador entre expansión o no expansión del negocio es libre en el mismo sentido precisamente que la elección por parte de Napoleón entre aceptar o no batalla en la Mosca. En la Moscúa. Sin embargo, cuando se analiza la curva de crecimiento de compañías industriales, se encuentra que desviaciones arbitrarias van seguidas de presto retorno a la curva normal, como si actuaran fuerzas invisibles. Hayre afirma que el retorno a la pauta predicha por el curso anterior insinúa la operación de fuerzas inexorables que operan en el organismo social. Resulta característico que uno de los puntos de Berlin sea la falacia del determinismo histórico en virtud de su total inconsistencia con el sentido común y modo cotidiano de ver los asuntos humanos. Este argumento típico es de igual naturaleza que el consejo de no adoptar el sistema copernicano, porque todo el mundo puede ver que es el sol y no la tierra el que se mueve de la mañana a la noche. Punto 4. Recientes adelantos matemáticos incluso permiten someter el libre albedrío, el problema filosófico más reciente al análisis científico, a examen matemático. A la luz de la moderna teoría de los sistemas, la disyuntiva entre enfoque molar y molecular, nomotético y ideográfico, es susceptible a recibir significado preciso. Para el comportamiento de masa se aplicarían leyes de sistemas que, si pudieran ser matematizadas, tendrían la forma de ecuaciones diferenciales del tipo de las usadas por Richard, y que ya mencionamos. En contraste, la libre elección por el individuo quedaría descrita por formulaciones de la índole de la teoría de los juegos y la decisión. Axiomáticamente, la teoría de los juegos y la decisión se ocupan de elecciones racionales. Quiere esto decir que la elección maximizará el provecho o la satisfacción para el individuo, que el individuo es libre de elegir entre varios caminos de acción posible y decide de acuerdo con sus consecuencias, que, informado de todas las consecuencias concebibles de sus acciones, escoge la figura más alto en su lista, que prefiere más de un bien que menos, en igualdad de las demás circunstancias. En lugar de ganancias económicas, puede interesarse cualquier otro valor superior sin modificar la formación matemática. La anterior definición, la elección racional, incluye todo lo que puede significarse por libre albedrío. Si no queremos igualar el libre albedrío a la arbitrariedad completa, la carencia de todo juicio de valor y así acciones completamente inconsecuentes, como en el ejemplo favorito del filósofo, depende de mi libre albedrío el que mueva o no mi meñique izquierdo. No es mala definición de las acciones de que se ocupan el moralista, el sacerdote o el historiador. Libre decisión entre posibilidades fundada de discernimiento de la situación y sus consecuencias y guiada por valores. La dificultad de aplicar la teoría incluso a situaciones reales y sencillas es enorme. No hay ni qué decirlo. Sin embargo,
sin formulación explícita, pueden evaluarse en principios ambos enfoques, lo cual lleva a una paradoja inesperada. El principio de racionalidad se ajusta no a la mayoría de las acciones humanas, sino antes bien a la conducta no razonada de los animales. Los animales y los organismos en general funcionan de modo racioformo, maximizando valores tales como la preservación, la satisfacción, la supervivencia, etc. Escogen en general lo que es biológicamente bueno para ellos y prefieren más cantidad de un bien, comida por ejemplo, que menos. Por otra parte, el comportamiento humano cae lejos del principio de racionalidad. Ni siquiera hace falta citar a Freud para apuntar cuán reducido es el alcance del comportamiento racional en el hombre. Las mujeres en el supermercado no suelen maximizar su provecho, sino que son sensibles a las tretas de publicidad y el empacador. No hacen una elección racional, revisando todas las posibilidades y consecuencias, y ni siquiera prefieren más cantidad de un producto envuelto discretamente que menos de lo mismo, pero metido en una gran caja roja con un dibujito atractivo. En nuestra sociedad hay una serie de especialistas influyentes, publicistas, investigadores de la motivación, etc., que se ocupan de hacer irracionales las elecciones y sobre todo acoplando factores biológicos, reflejos condicionados, pulsiones inconscientes a valores simbólicos. Y de nada sirve pretender que esta irracionalidad de la conducta humana solo concierne a acciones triviales de la vida cotidiana, pues el mismo principio se aplica a las decisiones históricas. Oxenstierna, viejo zorro y canciller sueco durante la Guerra de los 30 años, expresó esto a la perfección. Necis ni fili quantilla ratione mundus regaturs. No sabes, muchacho, con cuán poca razón es gobernado el mundo. Al leer los periódicos u oír la radio se nota enseguida que esto es tal vez más aplicable aún al siglo XX que al siglo XVII. Metodológicamente hay que sacar una conclusión notable. Si se tiene que aplicar uno de dos modelos y si es adoptado el principio de actualidad básico en campos históricos como la geolación o la evolución, es el modelo estadístico de masas el que está respaldado por la evidencia empírica. Las faenas del investigador de la motivación y la opinión, el psicólogo estadístico, etc., se basan en la premisa de que se dan leyes estadísticas en el comportamiento humano y que por esta razón una muestra restringida pero bien elegida permite extrapolar a la población total considerada. Los resultados generalmente buenos de las encuestas Gallup verifican la premisa. Con todo, con uno que otro fracaso, como el bien conocido de la elección de Truman, tal como es de esperarse de las predicciones estadísticas, la pretensión opuesta, que la historia es regida por el libre albedrío en sentido filosófico, no es sustentada por los hechos que individualistas descomedidos violen aquí y allá la ley estadística. Es cosa que entra en su naturaleza. Ni el papel desempeñado por grandes hombres en la historia contradice el concepto de sistemas en la historia. Pueden imaginarse como partes conductoras, disparadores o catalizadores en el proceso histórico, fenómenos del que bien razón la teoría general de los sistemas. Punto 5. Otra cuestión es la de analogías organísmicas. Unánimemente condenada por los historiadores. Combaten sin cuartel contra la naturaleza metafísica, poética, mítica y enteramente anticientífica del acerto de Spengler de que las civilizaciones son una especie de organismos que nacen, se desarrollan, siguen sus leyes internas y acaban por morir. Toynbee se afana mucho en subrayar que no cayó en la trampa spengleriana, aun cuando sabe bastante difícil ver sus civilizaciones, conectadas por relaciones biológicas de afiliación y emparentamiento, aún con estricto lapso de desarrollo, como no concebidas organísmicamente.
Nadie sabe mejor que el biólogo que las civilizaciones no son organismos. Es trivial ver cómo un organismo biológico, una entidad y unidad material en el espacio y en el tiempo, difiere de un grupo social consciente de individuos distintos. Y todavía más de una civilización consciente en generalizaciones de seres humanos, de productos materiales, instituciones, ideas, valores y cuantas cosas más. Es mucho subestimar la inteligencia de Victor, de Spengler, suponer que no se dieron cuenta de algo tan obvio. Con todo, es interesante notar que, en contraste con los escrúpulos del historiador, los sociólogos no aborrecen la analogía organísmica, sino que le dan por sabida. Dicen, por ejemplo, Rapoport y Horvath: ¿tienen algún sentido considerar una organización real como un organismo? Esto es, hay razón para creer que esta comparación no es una estéril analogía metafórica, como era común en la especulación escolástica acerca del cuerpo político. En las organizaciones son demostrables funciones cuasi biológicas. Se mantienen, a veces se reproducen o metastatizan, responden a tensiones, envejecen y mueren. Las organizaciones tienen anatomías discernibles y, cuando menos, los que transforman insumos materiales, como las industrias, tienen fisiologías. Y Sir Geoffroy Vickers en el 57. Las instituciones crecen, se separan, se reproducen, decaen, se disuelven. En sus relaciones externas se exhiben muchas características de la vida orgánica. Hay quienes piensan que en sus relaciones internas también las instituciones humanas están destinadas a tornarse crecientemente orgánicas, que la cooperación humana se acercará cada vez más a la integración de células en un cuerpo. Hallo este panorama no convincente y desagradable. Lo mismo le parece al presente autor. Pero oigamos a Hayre. El modelo biológico de las organizaciones sociales, y aquí en particular las organizaciones industriales, implica tomar como modelo el organismo viviente y los procesos y principios que regulan su crecimiento y desarrollo. Significa buscar procesos sometidos a leyes en el crecimiento organizacional. El hecho de que las leyes simples de crecimiento sean aplicables a entidades sociales tales como las compañías manufactureras, a la urbanización, la división del trabajo, etc., prueba que a esto respecto a la antología organísmica es correcta, pese a las protestas de los historiadores. La aplicación de modelos teóricos, en particular el modelo de los sistemas dinámicos, abierto y adaptativo. El proceso histórico tiene ciertamente sentido. Esto no implica biologismo, reducción de conceptos sociales a biológicos, sino que refleja la intervención de principios de sistemas en ambos campos. Punto 6. Dando por acogida todas las objeciones, mal método, errores de hecho, enorme complejidad del proceso histórico, tenemos sin embargo que admitir, gústenos o no, que los modelos cíclicos de la historia pasan la más importante prueba de las teorías científicas. Las predicciones de Spengler en la decadencia del Occidente, las de Toynbee al prever tiempos revueltos y estados contendientes, las de Ortega y Gasset en la rebelión de las masas, podríamos agregar una vez un mundo feliz. Se han cumplido en grado inquietante, considerablemente mejor que muchos respetables modelos de los científicos sociales. Implica esto inevitabilidad histórica, inexorable disolución. Una vez más, no atinaron con la sencilla propuesta los historiadores moralizantes y filosofantes, por extrapolación a partir de los ciclos vitales de civilización previa. Nadie predicho la revolución industrial, la explosión demográfica, el descubrimiento de la energía atómica, el surgimiento de naciones subdesarrolladas y la expansión de la civilización occidental por todo el globo. Refuta esto el pretendido modelo y ley de la historia. No tan solo afirma que ese modelo, como todos en la ciencia, refleja solo algunos aspectos o facetas de la realidad. Ningún modelo se hace peligroso mientras no cae en la falacia del nada sino, que perjudica no solamente a la historia teórica, sino a los modelos de la imagen mecanicista del mundo, a los del psicoanálisis y a otros muchos más. En este paso,
En este repaso, aspiramos a haber mostrado que la teoría general de los sistemas ha contribuido a la expansión de la teoría científica, que ha conducido a nuevas visiones y principios y ha abierto nuevos problemas investigables, es decir, que se prestan a mayor estudio experimental o matemático. Son obvias las limitaciones de la teoría y de sus aplicaciones en el estado actual, pero los principios parecen ser en lo esencial acertados, según se aprecia por su aplicación a diferentes campos.